invitas a todos a que seamos valientes y tomemos las riendas de nuestra vida, ¿no? Que es algo también tú que de alguna forma inculcas a las personas cuando vas a dar charlas, incluso que te lo aplicas a ti mismo y a tu equipo, ¿no? Pero ¿por dónde se empieza para tomar las riendas y decir, venga, a partir de hoy empiezo a ser una persona distinta y me responsabilizo de lo que hago y salto conmigo mismo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que se empieza primero por tener un sueño. Lo hemos dicho mucha gente, muchas veces, suena muy repetitivo, pero es verdad. Hay que tener un sueño. Un sueño entendido como una ilusión también, como esa meta que persigues, ¿no? Cuando tienes ese sueño, con eso no es suficiente. Hay que despertarlo. Y despertar el sueño es lo verdaderamente a veces difícil y requiere de muchas cosas. Y una es la valentía. A mí también me gusta, bueno, ya me conoces, ser muy sincero con las cosas que cuento y creo que no es suficiente con ser valiente. Pero sí necesario, porque si no lo tenemos, da igual que tengamos muchas ideas, nos quedamos pillados, atrapados por nuestros propósitos. Ahora que está tan de moda hablar del propósito, la importancia del propósito, etcétera, que yo también lo comparto, el propósito está muy bien, pero lo que está verdaderamente bien es no quedarnos atrapados por el propósito. Quizás el trampolín más importante para conseguir esos propósitos es la valentía. No es lo único, ¿eh? Necesitamos talento, conocimiento, hay muchos más datos, ¿no? Hay muchas más necesidades, pero yo he visto en mi vida, y no sé, Anne, me imagino que tú también, a muchas personas con propósitos muy claros, con conocimientos enormes, pero les ha faltado ese aspecto de valentía, que es lo que pretendo de alguna forma, que recoge de alguna forma, o yo por lo menos quería así, el libro, ¿no? El Salta contigo. Y por eso me gusta decir, Anne, que quizás lo más importante del título, aunque yo le haya dado una dimensión de letra más pequeña porque quería aprovechar el verbo saltar, pero lo más importante quizás sea el contigo. Yo no quise dejar el contigo fuera, porque no va de salvadores. Nosotros acompañamos a gente a que crezca, que sea mejor, a que le vaya mejor en su vida profesional y personal, pero la realidad es que el secreto está en cada uno de ellos, ¿no? En cada uno de nosotros. Por lo tanto, el contigo, ese adjetivo que acompaña al verbo este de saltar, ¿no? En mi opinión es súper importante. Creo que la valentía nace de la individualidad, luego acompañada de mucha gente, pero desde la individualidad, y me parece que es muy honesto ser valiente con uno mismo, contigo, con uno mismo, porque es la mejor forma de tomar decisiones, incluso aunque sea para no hacer cosas, pero de ser valiente. Jo, lo has dicho todo también, es verdad. Todos los que estáis por ahí diréis, ya, pero claro, no tengo coraje para ser valiente de alguna forma, ¿no? No sé por dónde empezar. Claro, me apetece hacer muchas cosas, pero al final eh, pienso más en que no me va a salir que en que me va a salir. Aquel que decía, al final cuando se baja la persiana de la vida te vas a arrepentir de lo que has hecho, no de lo que, mejor dicho, te vas a arrepentir de lo que no has hecho y no de lo que has intentado, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo les decimos a esas personas, incluidas nosotros, tú y yo, que en un momento dado hemos tenido momentos de no tanta valentía, por no decir cobardía, y sería quizá recordar los momentos de nuestra vida en los que sí hemos tenido esa valentía y empezar un poco a trabajar en ello? ¿Por dónde se empieza para tener un poquito de chispa de venga, voy a por ello, ¿no? Sí. Bueno, yo aquí me gustaría contarte dos cosas, que creo que son dos experiencias en mi vida que de alguna forma pueden aportar más valor que lo que se escribe en un libro, porque en realidad es lo que uno ha vivido, ¿no? Una de ellas es cuando, siendo director de una multinacional farmacéutica, el responsable de España y Portugal, decido dejar todo y crear Think and Action y crear una vida diferente para mí, con 45 años y dos niñas pequeñas, ¿no? ¿Qué me movió a hacerlo y cómo lo hice? Pues no tenemos que engañar a nadie. Estuve casi 10 años para tomar la decisión. Desde el año 92, más o menos, que empecé a descubrir cosas que me llevaron a lo que ahora hago y soy, hasta el año 2007 pasaron un montón de años, ¿eh? Pero los últimos 10 Escuchad, ¿eh? aproximadamente... Escuchad lo que acaba de decir Fernando. Me llevó 10 años en Sí, ejecutar aquello que llevaba pensando. Es decir, sí, que la estrategia, si de verdad es algo de verdad que queréis, no tiene por qué ser de hoy para mañana, que puede no, serlo, pero que sepáis que cada uno, y esto insisto mucho en los que estáis ahí, perdona que te interrumpa porque no, no, contigo tengo mucha confianza, sí, sí, Fernando, sí, sí. eh, cada uno tiene su tiempo y su tempo, es decir, su momento y su ritmo. No pasa nada, lo importante es tener claro que quiero llegar a algún sitio, tengas 20, 30, 50 o 70 años. Mira lo que acaba de Eso. decir Fernanda, a mí me llevó 10 años, pero yo tenía claro, ahí quería llegar, ¿no? Claro, eso es, Anne, mira, lo has resumido perfectamente. Yo en el año 92 estaba en contacto con Disney, con Lee Cockerill, que era el vicepresidente ejecutivo de Disney, era mi mentor. El otro día lo trajimos a Madrid, a él y su hijo han estado en Madrid otro día en un evento nuestro, muy chulo, por cierto, ¿no? Y él me enseñaba cosas que yo luego yo quería ser eso, o sea, yo empezaron a explotarme la cabeza con un montón de sueños, ¿no?
No era el momento de hacerlo en mi vida, no estaba preparado para ello tampoco, ¿eh? Pero empecé a dar clases en escuelas de negocio, en EOI, en Madrid, en ESAD, en Barcelona, empecé a hacer cosas poco a poco. No me era muy difícil entrar porque era el CEO de una compañía farmacéutica, de alguna forma te abrían la puerta para ser profe, pero yo ahí realmente lo que estaba era consolidando esa estrategia que tú dices, ¿no? Esa estrategia. Y ahí estaba de alguna forma también intentando crear un futuro que yo sabía que se produciría antes o después, ¿no? Coincidieron muchas cosas en ese año 92, ¿eh? En la presentación de Salta que hemos llevado por muchas ciudades de este país y por muchos sitios, he querido empezar así la presentación de Salta porque el año 92 pues, es el año en que nace mi hija mayor, es el año en que tengo todo este contacto con Disney y es un año también en el que empiezo a relacionarme con enfermos terminales de cáncer, ¿no? Sobre todo. Y eso me cambia mucho la vida porque es un año en el que conozco a Javier Mariscal, el año en que estaba lanzando y haciendo lo del COVID. Es un año de una revolución interna bestial, ¿no? Que me provoca una especie como de coctelera, ¿no? Y que me mueve por dentro. Y quiero decirte que cuando alguien tiene muy claro realmente, sabiendo que después tiene que poner mucha disciplina, mucho tiempo, mucha estrategia, lo que tú acabas de decir, cuando alguien tiene claro dónde quiere llegar, yo creo que es el momento en el que se plantea el sueño y a partir de ahí se empieza a construir la realidad que vendrá después. En mi caso fueron más de 10 años, pero que vendrá después. Esto que te cuento de los enfermos terminales es porque ellos siempre me hablaban de la valentía. Es por eso por lo que mi libro también empieza así. Porque me hablaban de la valentía cuando ya prácticamente tenían pocos meses o pocos días de vida o poco tiempo de vida, ¿no? Y uno descubría que al final no hacía falta solamente leer a Warren, ¿no? La famosa Bronnie Ware, ¿no? Sobre todos los temas de cuáles son los remordimientos que tenemos cuando somos moribundos o cuando estamos a punto de morir. Uno hablaba con un enfermo terminal en ese momento en mi despacho estábamos creando la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, con algunos doctores de este país, la creamos en mi despacho, eso es muy potente porque uno vive un momento vital espectacular, como te puedes imaginar, Anne. ¿Y qué pasaba? Que yo veía que toda la gente en esa fase final de su vida lo que quería era haber sido más valiente. Pero ojo, he hablado en pasado. Haber sido, en un pretérito absoluto, haber sido más valiente. Ya no podían serlo. Y ahí también fue donde de alguna forma fue otra inyección a mi vida de decir, bueno, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Vas a ser valiente contigo? Por eso, ¿no? Tú vas a ser valiente. Y empecé a construir lo que quise ser y lo que a finales del año 2006 se convirtió en una realidad, que es mi propia empresa, mi mente emprendedora. Empecé a conocer gente, empecé a escribir mis primeros libros, a hacer mis primeras conferencias y bueno, hasta aquí, ¿no? Es decir, que eso que me preguntas tiene mucho que ver con algo que tú has escrito en el prólogo. Fíjate que cuando yo leí tu prólogo, tengo que decirlo, Ale, tengo que decirlo. Cuando yo leí tu prólogo, me encantó y te lo dije. A ver, ¿qué pondría? Pero no te dije por qué, porque en ese momento pues no surgió el motivo, ¿no? Pero A ver, hoy sí que quiero decirlo, ¿eh? Hoy sí que quiero decirlo. El prólogo de Anne, en Salta Contigo, cuando lo leáis, tiene diferentes, digamos, flashes, ¿no? Que pueden ser potentes, ¿no? Por ejemplo, un flash que a mí me gusta mucho es una frase que ella dice de Tina Turner, que dice, lo que ves es lo que hay, ¿no? Y me gusta mucho porque es una forma de decir, mira, chico, ayer lo decía también tu invitado David, que me encanta, ¿no? En un momento determinado decía, oye, dedícate a vivir y deja de pensar tanto, ¿no? Que es muy sencillo. Pero hay un elemento que es una ruta, que yo no sé si, creo que sí que eres consciente, ¿eh? Pero yo lo quiero decir a la gente que lo está escuchando en tu prólogo, y es que la invitación que tú haces es a lo siguiente. Y yo creo que aquí hay una cadena muy importante. Parar, lo voy a decir sin definir porque es tuyo, ¿vale? Parar, respirar, simplificar, añadir los valores y crear una trayectoria. Esto lo dice Ani Gartiburu, no lo dice Fernando Botella, ¿eh? Lo dice en el libro Salta y Salta Contigo. Y la verdad es que me pareció impresionante cuando lo leí, por eso hoy quería resaltarlo, porque de alguna forma el prólogo de Ani, entre muchas otras cosas que lleva de contenido, pero tiene yo creo que este resumen lógico de cuál es la cadena, ¿no? Pues ahí en esa cadena está lo que me has preguntado, ¿vale? La respuesta la tienes tú. La respuesta la tienes tú. Sí. Mira, un ejemplo de lo que acabo de decir, porque yo no voy a definir lo que tú has escrito, pero un ejemplo de lo que acabo de decir que dice Ani Gartiburu en el prólogo. El que no tiene capacidad de simplificar, con dificultad va a poder poner foco en lo esencial que tiene en su cabeza como objetivo o como propósito. Entonces, creo que yo simplifiqué mi vida en vez de complicarla, la simplifiqué mucho en un momento determinado. Y creo que es una de las recomendaciones que debemos de hacerle a la gente que esté persiguiendo un sueño. Poner foco en lo que te importa, enfocarte.